Elon Musk entró en la clase de cálculo de una prestigiosa universidad. El aula estaba repleta de estudiantes ansiosos por aprender, pero ninguno de ellos esperaba lo que estaba a punto de suceder. Elon había sido invitado como espectador, pero el profesor titular, el Dr. Williams, conocido por sus posturas liberales y su desprecio hacia los multimillonarios, tenía otros planes. El Dr. Williams consideraba que personas como Elon eran simplemente afortunadas, nacidas en la riqueza, impulsadas por el privilegio, y que no merecían el éxito que ostentaban. En cuanto Elon se sentó discretamente en el fondo del aula, tratando de pasar desapercibido, el profesor lo detectó de inmediato. Una sonrisa sarcástica se dibujó en su rostro. Vio en esa situación la oportunidad perfecta para demostrar que Elon Musk, el famoso multimillonario, no era más que una persona ordinaria cuando se trataba de conocimiento real, especialmente en algo tan complejo como el cálculo. Con una mirada cargada de picardía, el Dr. Williams se acercó al pizarrón. Hoy, clase, comenzó con tono solemne, vamos a adentrarnos en algunos problemas extremadamente desafiantes de cálculo. Y ya que contamos con un invitado especial, alguien que supuestamente es un genio, ¿por qué no vemos si realmente puede con esto? El aula enmudeció. Todas las miradas se volvieron hacia Elon. Los estudiantes estaban impactados de que el profesor se atreviera a interpelar directamente a alguien tan influyente. Algunos susurraban entre sí, emocionados por ver qué ocurriría, mientras que otros se sentían incómodos, incluso preocupados por Elon. Pero Elon se mantuvo sereno. Simplemente sonrió y asintió con la cabeza, aceptando el reto sin decir una palabra. Sin embargo, la gran pregunta flotaba en el aire, ¿era Elon Musk realmente un genio matemático? ¿O estaba a punto de ser humillado ante toda la clase? El Dr. Williams comenzó a escribir una serie de ecuaciones de cálculo avanzadas en la pizarra. No eran ejercicios comunes, eran del tipo que solo los estudiantes más experimentados podrían resolver. Se giró hacia Elon con una sonrisa irónica. ¿Quiere intentarlo, señor Musk?, preguntó, con un tono cargado de burla. La tensión era palpable. Todos esperaban con ansias ver cómo respondería Elon. ¿Se negaría? ¿Fracasaría? ¿O sorprendería a todos? Elon se levantó lentamente y caminó hacia el frente del aula. Cada estudiante seguía su movimiento con atención. Aunque se veía tranquilo, muchos se preguntaban si por dentro estaría nervioso. El Dr. Williams le entregó una tiza, convencido de que Elon no duraría ni 5 minutos frente al problema. Elon observó la ecuación con calma, estudiando cada símbolo cuidadosamente. Era una ecuación difícil, incluso para un matemático experimentado. El profesor la había elegido intencionalmente para dejarlo en ridículo. Cruzó los brazos, esperando disfrutar del tropiezo de su invitado. Pero Elon no parecía intimidado. Después de unos segundos, comenzó a escribir. La tiza se movía con agilidad. Paso a paso, Elon desglosaba la ecuación con una fluidez asombrosa. Los estudiantes observaban atónitos. Esperaban que al menos dudara, que cometiera un error, pero no. Resolvía el problema como si lo hubiera hecho 1000 veces. Incluso el Dr. Williams parecía sorprendido, aunque intentó disimular su reacción. Bueno, dijo, forzando la compostura, eso fue solo el primero. Veamos si puedes con el siguiente. Borró la ecuación y escribió una aún más compleja. Una vez más, Elon tomó la tiza y sin titubear, comenzó a resolverla. El aula estaba en completo silencio. Los estudiantes se inclinaban hacia adelante, tratando de entender lo que estaban viendo.
¿Estaba Elon Musk resolviendo problemas que incluso ellos apenas comprendían? El profesor comenzaba a frustrarse. Su plan no estaba saliendo como esperaba. Pero no estaba listo para rendirse. El Dr. Williams, cada vez más incómodo, decidió subir la apuesta. Escribió en el pizarrón una ecuación tan compleja que incluso los estudiantes más brillantes de la clase tendrían dificultades para resolverla sin una enorme dedicación y años de práctica. Era una verdadera pesadilla matemática. La clase entera contuvo la respiración al ver la magnitud del problema. Se escucharon murmullos nerviosos. ¿Sería esta la que detendría a Elon? Pero Elon simplemente asintió, como diciendo, reto aceptado. Tomó de nuevo la tiza y comenzó a trabajar. Esta vez, el proceso no fue tan rápido como los anteriores. Elon hizo pausas, reflexionando cuidadosamente cada paso. La tensión creció con cada segundo. Todos estaban al borde del asiento, pendientes de cada movimiento. Pasaron varios minutos. El aula estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. El Dr. Williams lo observaba con una mezcla de frustración e incredulidad. ¿De verdad Elon Musk estaba resolviendo esa monstruosidad? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Elon se alejó del pizarrón. Había terminado. La ecuación estaba completa. Y la respuesta era correcta. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos. Habían sido testigos de la resolución de uno de los problemas de cálculo más difíciles que jamás habían visto, y Elon lo había hecho solo. El profesor estaba sin palabras. Su estrategia había fallado por completo. En vez de humillar a Musk, había ayudado a revelar un talento impresionante. Elon no solo era un genio en los negocios, también lo era en matemáticas. Pero no fue solo la resolución lo que impactó al aula. Fue la forma en que lo hizo, con calma, precisión y sin alardes. Elon simplemente devolvió la tiza, regresó a su asiento y se sentó como si nada hubiese pasado. Y entonces, una estudiante alzó la mano, con curiosidad genuina en sus ojos. Señor Musk, ¿cómo sabe todo esto? Quiero decir, usted no es profesor ni matemático. ¿Dónde aprendió cálculo tan bien? Elon sonrió con humildad y se recostó ligeramente en su silla. Lo estudié cuando era más joven, respondió. Las matemáticas siempre han sido importantes para mí, especialmente en la ingeniería y la física. Si quieres entender cómo funciona el mundo, cómo construir cosas, cómo innovar, necesitas entender las matemáticas. La clase entera quedó hipnotizada. Por primera vez, vieron las matemáticas no como un conjunto de fórmulas abstractas, sino como una herramienta para entender el universo. Algo en sus mentes hizo clic. Pero el Dr. Williams aún no estaba dispuesto a rendirse del todo. El Dr. Williams, aún recuperándose del golpe a su ego, intentó retomar el control de la clase. Bueno, señor Musk, dijo, esforzándose por mantener la compostura, eso fue impresionante. Pero enseñar no es solo resolver problemas. Educar se trata de comprender, no de memorizar fórmulas. Elon asintió con respeto. Tiene razón, respondió. Pero la comprensión comienza con la curiosidad. Si tienes suficiente curiosidad, encontrarás la forma de entender. No se trata de repetir lo que uno memoriza. Se trata de querer saber cómo funciona el mundo. El aula volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez, no era un silencio incómodo. Era uno de atención, de reflexión. Los estudiantes ya no estaban presenciando una competencia,
sino una conversación que estaba cambiando su forma de ver el aprendizaje. Aún así, el Dr. Williams no se rendía del todo. Se giró de nuevo hacia el pizarrón y escribió otra ecuación compleja. Veamos si puede explicar esta, señor Musk, dijo, esta vez con un tono ácido, casi desesperado. Ya no bastaba con que Ilan resolviera problemas. Ahora quería ver si podía enseñarlos. Si era capaz de descomponer conceptos complejos de la misma forma que un educador profesional. Ilan volvió a levantarse con calma. Esta vez no fue directo a resolver la ecuación. Se giró hacia la clase, tomó una pausa, y dijo. En esencia, el cálculo trata sobre el cambio. Sobre cómo las cosas se mueven, cómo crecen, cómo disminuyen. Si logras entender eso, puedes aplicarlo a casi todo. Y entonces, comenzó a enseñar. Habló de derivadas como herramientas para entender la velocidad con la que ocurren los cambios. Habló de integrales como formas de medir acumulaciones, desde áreas hasta energía. Habló de cohetes, de autos eléctricos, del flujo de datos y del crecimiento de una empresa, todo utilizando conceptos de cálculo. Pero lo más sorprendente era que no usaba jerga técnica. No hablaba como un ingeniero encerrado en fórmulas. Hablaba como alguien que entendía profundamente y quería compartir ese entendimiento con otros. Los estudiantes lo escuchaban embelesados. El Dr. Williams comenzó a sudar. Ya no solo había fallado en dejar en ridículo a Elon Musk. Ahora veía cómo su clase, su propia clase, estaba aprendiendo más en esos minutos que en semanas enteras de lecciones formales. Porque Ilan no solo estaba resolviendo ecuaciones. Estaba inspirando. Cuando terminó su explicación, los estudiantes comenzaron a aplaudir suavemente. Una ovación espontánea, no por el espectáculo, sino por la claridad y la pasión con la que había compartido su conocimiento. El aula vibraba con una energía distinta. Los estudiantes, que al inicio estaban tensos y expectantes, ahora estaban entusiasmados, con los ojos brillando por una nueva perspectiva. El profesor Williams, por su parte, se encontraba desorientado. Él había comenzado el día con la intención de dejar en evidencia a Elon Musk. Quería demostrar que los empresarios no tienen lugar en la academia, que la riqueza no equivalía a sabiduría. Y sin embargo, ahí estaba Ilan, no solo resolviendo ecuaciones que él mismo había preparado con el propósito de humillarlo, sino también explicándolas con claridad y humanidad, de una forma que el profesor rara vez lograba. Los estudiantes comenzaron a levantar la mano. Querían más. Querían saber sobre la vida de Ilan, sus proyectos, su forma de pensar. Querían absorber todo lo que pudieran. El profesor, sin saber cómo recuperar el control, se quedó al frente del aula, observando. Finalmente, respiró hondo y se acercó al invitado que tantas emociones le había despertado. Señor Musk, dijo con una voz ahora más suave, casi vulnerable, debo admitir que no esperaba esto. Pensé que usted era solo un empresario, alguien con suerte y dinero. Pero estaba equivocado. Ilan lo miró en silencio. No con soberbia, sino con comprensión. El profesor continuó. Veo ahora que usted no solo entiende las matemáticas a un nivel profundo, sino que también comprende lo que significa enseñar. No lo había visto venir, y creo que lo juzgué mal. Hubo un momento de pausa. Los estudiantes contenían la respiración. Ilan finalmente respondió con una sonrisa amable. Está bien, profesor. Lo entiendo. Mucha gente cree que los negocios y las matemáticas están separados. Pero en mi experiencia, están más conectados de lo que imaginamos.
Y con eso, todo cambió. La tensión que había dominado el aula al principio del día se disolvió. Lo que quedó fue un ambiente de respeto, de aprendizaje compartido. Ya no se trataba de quién sabía más, sino de cuánto se podía aprender el uno del otro. Al terminar la sesión, los estudiantes se agolparon alrededor de Ilan. Querían saber más sobre su vida, sobre sus ideas, sobre cómo veía el mundo. Le hacían preguntas sobre el espacio, la inteligencia artificial, la educación, el futuro de la humanidad. El Dr. Williams los observaba desde el fondo del aula, en silencio. Su rostro reflejaba algo que no había mostrado en todo el día, humildad. Había empezado la mañana con un objetivo claro, demostrar que Elon Musk no pertenecía a ese entorno. Pero lo que había presenciado le dio la vuelta a todas sus certezas. Ya no veía a Elon como un empresario con suerte, sino como alguien con una curiosidad insaciable y un amor genuino por el conocimiento. Finalmente, el profesor se acercó. Señor Musk, dijo con tono casi inseguro, le debo una disculpa. Elon lo miró sorprendido. ¿Por qué? Por subestimarlo, admitió Williams. Pensé que era uno más. Un millonario más. No vi la profundidad de su conocimiento, ni su pasión por aprender. Llevo décadas enseñando, pero hoy aprendí más de usted que en mucho tiempo. Elon sonrió con calidez. No hay nada que disculpar, profesor. Todos estamos aquí para aprender. Yo también he cometido muchos errores. Pero lo importante es seguir creciendo. El Dr. Williams asintió, sintiendo como una carga invisible se aliviaba. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que su papel como educador no era proteger su autoridad, sino inspirar. Gracias, dijo con sinceridad. Gracias por recordarme que siempre hay algo más que aprender. Elon recogió sus cosas y, antes de marcharse, se giró una vez más hacia el profesor. Recuerde algo, profesor, los mejores maestros no son los que tienen todas las respuestas. Son los que saben hacer las preguntas correctas. Con esa última frase, Elon Musk salió del aula, dejando detrás algo más que ecuaciones resueltas. Dejó una lección imborrable. Los estudiantes nunca olvidarían ese día. Aprendieron que la verdadera genialidad no reside en la riqueza ni en los títulos, sino en la pasión por entender el mundo y en la humildad para compartir ese conocimiento. Y el profesor Williams, al apagar las luces y cerrar la puerta del aula, supo que acababa de vivir una de las experiencias más reveladoras de su carrera. Porque a veces, las lecciones más valiosas no vienen de los libros, sino de los lugares más inesperados.